Ya, buenos días, profesor. Mi nombre es Camila Sandoval Ojeda y voy a responder a la pregunta de la prueba solemne. Eh, Tenemos que proponer una ruta guía, ¿cierto? Para el profesor que vino a consultarnos sobre una propuesta de convivencia en el contexto de clases híbridas. Em, para comenzar, ¿cierto? Lo primero, la primera fase que yo recomendaría sería que se tome en consideración el contexto de los estudiantes, tal y como nos propone, ¿cierto?, el modelo social ecológico de URI, em, ya que van a ser clases híbridas, es importante que tanto los alumnos que están de manera presencial como los alumnos que están de manera virtual se sientan parte de la clase. Por lo tanto, considero pertinente que, tomando en cuenta, ¿cierto?, que el sistema ecológico nos propone que existen distintos niveles o mejor dicho, distintos sistemas que influyen dentro del aprendizaje, ¿cierto? Donde encontramos el microsistema, el mesosistema, el macrosistema, el exosistema. Eh, entonces, a indagar no de manera tan profunda, sino que un poco superficial, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto el microsistema de los niños y el macrosistema? Por ejemplo, desde dónde van a realizar las clases virtuales, ¿cierto? Como recomendar que sea en un espacio donde haya silencio, donde sea posible escuchar al profesor. Entonces, como indagar si es que las condiciones de todos los alumnos en ese sentido son favorables para el aprendizaje, ¿cierto? Em, Estos eh, sirve, ¿cierto?, para la adaptación de los niños a esta nueva modalidad que está dominada por un exosistema en el cual está desarrollándose una pandemia del COVID-19. Entonces, esa sería la primera fase para llegar a un trato de convivencia, ¿cierto? De buena convivencia. Em, en segunda instancia, yo recomendaría, ¿cierto? Em, que se tome en consideración los aportes freirianos a la educación. Esto quiere decir que para tener una buena convivencia se debe abandonar un poco el hecho de que el educador sea quien entrega información solamente y que los educandos sean los que reciben. Considero que es importante para llevar una buena convivencia en esta modalidad híbrida que que los estudiantes se sientan parte de la clase, sientan que aportan, entonces que se abandone esta visión bancaria de la educación, ¿cierto? Y se pase, como proponía Freire, a una educación libertadora, en la que los estudiantes también sean parte de, del aprendizaje en sí, que construyan su aprendizaje junto con el educador y que ambos aprendan en este proceso, ¿cierto? Y finalmente, eh, para que exista una buena convivencia y una alta participación, yo propondría que se utilice un estímulo-respuesta en el cual los alumnos de manera virtual y los de manera presencial respondan un estudiante por modalidad presencial e híbrida respondan una pregunta que realiza el profesor. En las primeras semanas esta pregunta no tendría em, ningún tipo de valoración, pero ya a medida que vayan pasando las semanas, aquellos que responden de manera correcta a la pregunta, ¿cierto? Van a tener el beneficio de alguna décima. Entonces así los niños van a comenzar a asimilar con este estilo más relacionado con el conductismo y los estímulos-respuesta. em,
Van a asociar, ¿cierto?, que deben estudiar para poder responder bien una respuesta y finalmente obtener alguna décima.